¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía de Pablo Muñoz de Turrieta. Me encuentro en el quinto capítulo, Educación Sexual Integral, y en este episodio voy a leer la subversión del lenguaje inclusivo en la educación. Recuerda escuchar los episodios anteriores y leer el libro por tu cuenta desde el enlace en la descripción. Bueno, empiezo. Una de las características de los ideólogos del género es llevar a cabo una transformación política de los conceptos claves, tales como la definición del matrimonio, el género e incluso la mujer. Dentro del feminismo radical, de hecho, hay una corriente cuyo objeto es destruir a la misma mujer, ya que al afirmar su existencia implica afirmar el binario hombre-mujer. Esta es la posición de la pensadora francesa Monique Wittig, quien luchó arduamente por abolir los géneros masculino y femenino, proponiendo un feminismo radical lesbiano. Wittig aborrecía ser considerada como mujer. Para ella, el abolir el uso de la palabra mujer iba a conllevar la abolición del hombre. Pero para llevar esto a cabo, Wittig sostiene que antes es necesario destruir el género en el lenguaje, ya que el idioma es una manifestación de la oposición política entre los sexos. El primer paso en este proceso de declarar las categorías hombre y mujer en términos materialistas y marxistas, es decir, hay que declarar las categorías mujer y hombre como categorías políticas y económicas, de tal manera que la clase mujer sea presentada como una clase social oprimida y marginada, víctima del patriarcado opresor. La dialéctica marxista exige que ambas categorías desaparezcan cuando desaparezcan ambas clases sociales, ya que como no hay esclavo sin dueño, de la misma manera no hay mujer sin hombre. Una vez que se eliminen estas categorías, se podrá eliminar la categoría sexo, la cual es la categoría política que funda a la sociedad como heterosexual y da origen a normas heterosexuales, la heteronormatividad. El hombre y la mujer, para Wittig, solo existen dentro del sistema heterosexual, y por lo tanto es necesario destruir ese sistema para así eliminar al hombre y la mujer cuanto tales. Ahora bien, como mencionábamos más arriba, para llevar a cabo la supresión del sistema heterosexual y dado que el lenguaje es material y está conectado al campo político, es necesario llevar a cabo una subversión del lenguaje. Para Wittig, existe en realidad solo el género femenino, por lo que es necesario abolir toda referencia al género masculino. El masculino es el universal, abstracto, mientras que solo el femenino es particular y concreto. ¿Cómo universalizar al feminismo? Eliminando el género masculino, pero también al femenino, de tal manera que experimentemos la realidad desde el punto de vista lesbiano para la supresión del género. ¿Se entiende entonces por qué el lenguaje inclusivo elimina el género? Esta es la razón por la que hay una cruzada por eliminar el género para llevar adelante una revolución del género en el cual el binario hombre-mujer no tenga ya más lugar en nuestra sociedad. No porque sí, entonces se enseña un lenguaje inclusivo que modifica las letras A, E, I, O por la letra X, es decir, de inclusivo no tiene nada más que el nombre y de exclusivo lo tiene todo. Eliminar las categorías del hombre y la mujer, las cuales, como vimos más arriba, están científicamente fundamentadas en la biología. Ahora bien, debido al fundamento biológico de dichas categorías, es imposible el suprimir esta distinción en la sociedad, por lo que requeriría de una intervención totalitaria para llevar a cabo el plan feminista radical. Wittig lo sabía bien y por eso describió en su obra Las guerrilleras de 1969 a un grupo de mujeres guerreras, las cuales han creado su propio Estado soberano una vez eliminado el patriarcado. En esta obra no se usa los pronombres él o ella, sino solo el plural colectivo les. En Canadá,
Este intento subversivo y totalitario de eliminar los géneros en el lenguaje ya es un hecho a partir del 2016. Por la controversial Ley 16, es obligatorio usar el pronombre neutro o los pronombres neutros, diseñados por ideólogos del género, que no buscan más que imponer una agenda ideológica. Es así que se creó una lista para cada uno de los pretendidos géneros y es obligatorio por ley el dirigirse a cada persona según su género percibido. Allá fueron los tradicionales él y ella para dar lugar a nuevas construcciones que no tienen ningún fundamento biológico, tales como reemplazar el he-she por ton, his, ne, nir, se, thir, she y shirt. Situaciones parecidas han ocurrido en los estados de Nueva York y California, en los Estados Unidos, como vimos más arriba. Incluso el himno nacional de Canadá ha sido víctima del llamado lenguaje inclusivo. El 31 de enero del 2018, el Senado canadiense aprobó un proyecto de ley por el cual el himno nacional de Canadá debía ser neutro. El problema, según los senadores que introdujeron la ley, es que la frase "en todos tus hijos" es discriminatoria y exclusiva. Por eso la frase "en tus hijos" ha sido modificada a "en todos nosotros". Esto forma parte de un esfuerzo de grupos feministas y representantes de la ideología del género para transformar el lenguaje que se emplea en la vida pública y política de la nación. Desde 1980, cuando "O Canadá" se convirtió oficialmente en el himno del país, se introdujeron 12 proyectos de ley para despojar al himno de la referencia de género en tus hijos, ya que según arguyen los ideólogos, es discriminatorio. Pero ¿cuál es el problema con el lenguaje inclusivo? ¿Es el lenguaje realmente tan exclusivo que debamos de luchar por la inclusión? Es importante tener esto en claro, porque lo que está ocurriendo con tantos idiomas es fruto de una movida ideológica marxista para controlar el habla y, en definitiva, el modo de pensar, tal como lo había planeado Monique Wittig. La pregunta, entonces, es ¿por qué han de imponernos tal requisito y lenguaje inclusivo? ¿Significa que si no aceptamos el discurso del género somos discriminadores seriales? ¿Tiene nuestro lenguaje algo contra la mujer? Ciertamente que no, pero según el feminismo radical, incluso el nombre de mujer es fruto del patriarcado y parte del sistema heterosexual y por eso debe ser destruido. Es decir, de fondo hay una ideología muy peligrosa, por lo que no debemos dejar que aquellos que están enojados con el idioma o con sus propias experiencias personales nos castiguen imponiendo sus propias reglas y puntos de vista ideológicos e irreales. En el caso de Canadá, varios senadores estaban exageradamente molestos por la palabra hijos. Chantal Petitclerc, senadora independiente de Quebec, afirmó que estaba celosa de los atletas que se dirigían a Pyeongchang para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que finalmente podrían cantar un himno despojado de género masculino. Solo puedo imaginar lo que sentirán cuando estén en el podio, afirmó descaradamente. Es importante entonces el marcarle una línea o límite a la censura ideológicamente motivada de palabras inocentes. En el himno nacional canadiense, por ejemplo, siempre se ha entendido que la palabra hijos se refiere tanto a hijos como a hijas, se refiere a los hijos de la nación o la patria, lo cual significa que la palabra hijos es en sí una palabra inclusiva. Ya sea en español o en inglés, siempre se ha pretendido que hijos de una nación se refiere a una persona de cualquier sexo, excepto cuando el contexto indica claramente lo masculino. Esta es en sí una expresión inclusiva. Así es como el lenguaje se ha desarrollado espontáneamente y este es el lenguaje que usamos cada día. Si para crear un desarrollo ficticio del lenguaje, estos grupos motivados por ideologías feministas, marxistas o posmodernistas necesitan controlar la gramática, entonces hay algo grave de por medio y es nuestro deber el cuestionarlo. Aquí una acotación, ¿no? Aquí hay que agregarle liberales también. Pero bueno, el autor no lo hace. Si alguien elige hablar y escribir de manera diferente y usar las palabras o los pronombres que se le antojen, sin duda que puede hacerlo, aunque tal vez no deba. Pero que recuerde que nuestro lenguaje
incluye términos masculinos, femeninos y neutros, los cuales son auténticamente inclusivos. Por lo tanto, cualquier ser racional que se sienta excluido solo tiene que culparse a sí mismo, a sí misma o al pronombre o género que corresponda. Por cierto, si la palabra hijos y el pronombre él son sexistas, ¿cómo puede ser que la palabra hijas y el pronombre ella no lo sean? Después de todo, y esto es lo gracioso, tanto en el idioma español como en el inglés y muchos otros, uno puede leer hijos sin pensar en un hombre, pero nadie puede leer ella o hijas sin pensar en una mujer. Por eso, el usar el poder del Estado para obligar a los ciudadanos a utilizar un tipo de lenguaje que contradiga a la ciencia y el sentido común es totalmente inaceptable. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo elementos para una verdadera educación sexual. Así que bueno, comparte este episodio si te gustó, suscríbete al canal, dale me gusta y apoya al mismo. Gracias.